¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana con 4 minutos. Estaba pensando que íbamos a trabajar con ellas, les recuerdo, con Carolina Ramos y con María Caferata, a las que les voy a pedir en un ratito que extremen sus condiciones de docencia parlamentaria, porque creo que hay que explicar en detalle lo que pasó esta semana con la caída de la sesión especial convocada por el oficialismo, lo que va a pasar la semana que viene con otra sesión convocada por el oficialismo, con otra que va a convocar también la oposición para tratar otros temas con agenda propia, y lo que ha pasado ayer con el tema de las bicamerales, porque hay una bicameral ya constituida, que es la que analiza los DNU, y otra que está por conformarse, que es la bicameral de inteligencia. Parece un poco trabajoso, pero de la mano de ellas vamos a ir entendiendo qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, este congreso no nos da respiro, sí, la verdad, ¿no? Pasó Pasó de todo esta semana y va a pasar de todo la semana que viene, como bien adelantaste. Todavía estábamos terminando de digerir lo que sucedió el día miércoles con la caída de la sesión pedida por el oficialismo, y ya se pidieron otras dos para la semana que viene. Para el día miércoles, Pato, el oficialismo y el PRO piden tratar todos los temas que quedaron pendientes justamente de este miércoles, que tenían que ver con los proyectos de Patricia Bullrich, con el tema Venezuela, con tratados internacionales, y le agregan el tema de la esencialidad educativa, que ya tiene dictamen. Por otra parte, el bloque de Miguel Pichetto... La esencialidad, recordamos, que es que en caso de paro docente hay que garantizar una cantidad cierta de maestros en el aula. Exacto. Depende de la cantidad de días, pero es 80-90%. Sí, depende la cantidad de días que dure la medida de fuerza, pero es como una garantía mínima de que las escuelas estén abiertas y que haya un mínimo plantel docente para dar clases. Eso por un lado, y para el día jueves, Pato, otra sesión pedida por el bloque Encuentro Federal, que ya es el ex bloque Hacemos Coalición Federal. Acompañaron Coalición Cívica y radicales que no responden a la conducción de Rodrigo de Loredo, para tratar el DNU que tiene que ver con la asignación de fondos millonarios para tareas de inteligencia. Sí. Y vamos a estar contando también justamente qué pasó el día de ayer en la bicameral de DNU, donde se trató largamente este tema. Hoy me dijo, salió el sol, Pato, es un día maravilloso. María Caferata. Está bien, sí. ¿Viste? Es viernes, es un día maravilloso, lo cerramos ahí. Bueno, María, a ver, una semana que me parece tiene un protagonista. Nombre y apellidos, Miguel Ángel Pichetto y el bloque que comanda, que salieron a marcarle la cancha al gobierno nacional. Fueron los protagonistas de la sesión caída del miércoles. Son los que de manera sorpresiva, sin avisarle a Martín Menem, deciden no bajar a esa sesión, lo que hace que se termine cayendo el quórum. Fue una situación muy tensa. Todos los que estábamos ahí prestando atención a lo que pasaba, nadie entendía muy bien. A Menem y algunos dirigentes del PRO lo deben haber llamado a Pichetto y a Oscar Agos Carreño unas 20 veces cada uno, porque fue de manera intempestiva. Se había reunido la labor parlamentaria, recordemos que esta era una sesión, porque es importante, porque esto va a pasar la semana que viene, cuando se vuelva a reunir los diputados en el recinto. Era una sesión muy cargada con lo que está pasando afuera del Congreso, ¿no? Con la realidad política a raíz de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y todas las repercusiones que está teniendo al interior del peronismo. Y no nos olvidemos también de, todavía faltaba una respuesta institucional a la visita de los 6 diputados libertarios al penal de Seiza para fotografiarse, reunirse y entrevistarse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces era una sesión muy cargada de contenido político, que los proyectos casi habían pasado a un segundo plano y que esta situación no se resolvió. A ver, acá tenemos una situación que a medida que pasan los días nos vamos enterando de nuevas cosas, ¿no? Se da para las dos situaciones. En el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez, bueno, van pasando los días, aparecen los chats, aparecen las fotos, va recrudeciendo el tema en la agenda mediática y también en el propio discurso político. Pero lo mismo está sucediendo con el otro caso, ¿no? También se van conociendo chats vinculados a estos 6 diputados libertarios, la posibilidad de un proyecto que se está trabajando precisamente para
para que muchos de estos condenados por delitos de lesa vayan y cumplan prisión domiciliaria. A medida que van pasando los días, los temas se van recargando, aparecen nuevos temas en la agenda, no nos olvidemos, parece que lo de Venezuela quedó en el pasado, pero también van pasando nuevas historias con el hecho de que, por ejemplo, se prohibió que se utilizara Twitter por unos días. Entonces, son temas que no hay pocos espacios, me parece, para reflexionarlo, ¿no? Hay pocos espacios políticos en los cuales se encuentren todas las fuerzas políticas, como es el recinto de la Cámara de Diputados, que suele ser escenario y caja de resonancia de todo lo que está pasando afuera. Entonces, tenemos la agenda parlamentaria, que es bastante pesada por un lado, lo del DNU de inteligencia va a ser bastante pesado, pero por el otro tenemos lo que está pasando afuera, así que esto va a seguir. Sí, vos enseguida estamos con el clima. Vos decías que un protagonista central fue Pichetto. Anoche escuché una muy interesante nota por radio, una colega, Nuriam, con Miguel Pichetto, 1 hora hablando Pichetto, contando cosas que normalmente no cuenta, como tuvo una relación por viajes, de mucho diálogo en su momento, por ejemplo, con el comandante Chávez, por ejemplo, ¿no? Como también tuvo una gran relación con Raúl Castro, gente que habla mucho, decía Pichetto, y contando sus diferencias con este momento del Congreso, donde él plantea algo de lo que vos decías. Yo iría, decía Pichetto, por cuestiones más concretas, por temas económicos, por temas sociales, que son de mucha demanda, y a veces dice, me parece exagerado todo el debate político, se privilegia eso sobre lo concreto, me parece, dice él, que habría que ir por ahí, pero bueno, nada, un Pichetto muy expansivo en la nota de anoche. Ahora, el tema del pronóstico meteorológico, mucho frío hoy en Buenos Aires, pero cambió todo, hay sol después de la lluvia y del viento del día de ayer. Les contamos cómo viene esto enseguida para el fin de semana. Hoy recuerdo mínima 5, máxima 12, mañana mínima 10, 16, bien, y el domingo 6 de mínima, frío, pero con una máxima de 14, pero en ambas ocasiones con algo muy importante, que es que tenemos sol después de muchos días con el cielo nublado y lluvioso. Ahora vamos con enseguida lo que estaban explicando tanto María como Caro, el tema de lo que pasó ayer con la bicameral de los DNU. Hay 2 testimonios, primero el senador Zimmerman y después Ramos. Dale. Creo que tenemos que volver a hacer un esfuerzo como para acelerar el tratamiento de los distintos DNU pendientes. Creo que hicimos un avance importante, después hubo un impasse que, es cierto, siempre se pueden hacer más cosas, pero me parece que tenemos que acelerar el tratamiento. Yo celebro, hoy estamos por tratar 39 DNU. 3 del expresidente Macri, 31 del expresidente Fernández y 5 del presidente Milei. Me parece que estamos avanzando si comparamos con lo que pasó anteriormente, que ojalá que a partir de acá también nos podamos estar a la altura de las circunstancias y que podamos tratar en tiempo y forma todos los DNU. Esa es mi intención y mi intencionalidad con respecto a eso. Y después debo decir que coincido con algunas opiniones y con otras no. Me parece que es imprescindible que nosotros podamos tratar estos 2 decretos de inteligencia. Yo lo quiero tratar y ojalá lo podamos hacer lo antes posible, presidente. Pero creo que más allá de que pueda ser competencia de una u otra comisión, como mínimo es competencia de la Comisión de DNU y de la Comisión de Inteligencia. Yo respeto al diputado Moró, pero no coincido totalmente con su opinión. Creo que la ley de inteligencia le establece un mecanismo, pero más allá de eso, a mí me gustaría, como cuando lo hice, cuando íbamos a tratar el DNU 70, que presenté una nota para que vengan especialistas y que vengan funcionarios a explicar las cuestiones. Me parece que este es un tema muy serio y tenemos que debatir las horas que sean necesarias a efecto de saber exactamente por qué se toma esta decisión, por qué, cuál es el motivo, que se justifique y se reestructure el presupuesto como corresponde. Por supuesto que estoy de acuerdo con muchos de los diputados y senadores con respecto a las prioridades, eso me hace ruido, Quiero tener la información como corresponde. Entonces quiero pedirle 2 cosas, presidente, para no repetir conceptos que ya se dijeron en esta comisión. Lo primero es que debiéramos retomar y tratar de poner fecha de reunión de la comisión hacia adelante.
para que de alguna manera tengamos certeza de que vamos a empezar a tratar en tiempo y forma los DNU como nos exige la sociedad argentina. Lo segundo es que tenemos que tratar estos dos decretos. Ojalá lo hagamos en un tiempo prudencial. Y lo tercero es pedirle no solo a usted, sino a todos nosotros, porque tenemos responsabilidades todos los que estamos acá, diputados y senadores, en la conformación de las comisiones y fundamentalmente en las comisiones bicamerales. No podemos mirar para el costado. Entonces yo quisiera también, presidente, porque me estoy dirigiendo a usted, pero aprovecho porque sé que muchos de los colegas que están acá tienen el mismo interés que yo, que podamos conformar lo antes posible la Comisión de Inteligencia. Bueno, a ver, bicameral de DNU, Sí. hasta donde yo entiendo, hagan las aclaraciones necesarias, digo, hay DNU que vienen de la época de Alberto Fernández, hay DNU también del gobierno de Milei, y acá lo que les interesaba a algunos era tratar el DNU que asigna 100.000 millones de pesos de fondos reservados para lo que es la nueva CIDE. Exacto. Y la discusión es, ¿lo tratamos ahora o lo tratamos después? Lo que hizo el radicalismo, en todo caso, es decir, no, ahora no, lo pasamos para adelante. Exacto, a ver, el temario de la bicameral de DNU del día de ayer incluía 39 decretos, Claro. de los cuales la mayoría databan de la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. No se había incluido el de fondo reservado de la CIDE, ni tampoco el que reestructuró todo el área de inteligencia, ¿no? Que es el 614/24. Esos dos decretos eran los únicos que estaban a término, en plazo de ser tratados en la bicameral, o sea, dentro de los 10 días hábiles que habilita la ley. O sea que en realidad eran los únicos dos que ameritaba tratar, en realidad, porque los otros ya están en condiciones de ser votados en el recinto. Incluso había uno que dictaba la intervención de la AFI, que la AFI ya no existe más, está disuelta. Claro. Muchos Entonces, anacrónicos que no tenían... anacrónicos, esa es la palabra, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Unión por la Patria y el diputado Nicolás Mazzot de Encuentro Federal piden votar esos dos DNU relativos a inteligencia. Se vota esa moción y resulta rechazada con 8 votos contra 7. ¿Por qué resulta rechazada? Porque lo rechazan La Libertad Avanza, el PRO y se suma la UCR. Por eso decimos que La UCR, uno es Zimmerman, uno por es ejemplo. Zimmerman, a quien acabamos de escuchar, y el otro es el diputado Francisco Monti de UCR Catamarca. Por eso decimos que el radicalismo fue clave en el día de ayer para evitar que se trataran esos dos decretos, pero lo que consiguieron en definitiva fue solamente ganar unas horas, porque a las pocas horas se termina pidiendo esta sesión especial para el próximo jueves, cuando ya están cumplidos los 10 días de plazo, y poder votar los dos DNUs en el recinto. En realidad se pidió solamente por uno, por el de fondos reservados, pero la discusión de ayer fue por los dos DNU de inteligencia. Porque ahí hay una diferencia en lo que es la postura tal vez de Nicolás Mazzot, uno de los más duros con Monzó Sí. dentro de Encuentro Federal sobre este tema, y Unión por la Patria. Unión por la Patria dice que no tiene sentido rechazar el DNU de los 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE si no se rechaza en simultáneo el que reestructuró toda la ex-AFI, porque dice que uno tiene que ver necesariamente con el otro. Encuentro Federal sostiene que no, el problema acá son los 100.000 millones y en todo caso el otro hay que irlo discutiendo más adelante. Ahora, los que quedaron en el foco son los radicales, porque el radicalismo la semana pasada había presentado comunicados, incluso declaraciones del propio Francisco Monti, por ejemplo, anunciando que había que rechazar este DNU, ¿no? Habían sido muy claros, no es que habían tenido una postura intermedia Y y no ayer, se perdóname, sabía. los votos radicales fueron de Zimmerman y Monti. Fueron de Cine de Monte, que son los que al final del día terminan Sí. garantizando que la moción que hace Unión por la Patria de tratarlos y rechazarlos en la comisión bicameral, en un dictamen, se termine rechazando, ¿no? Pero es como dice Caro, en todo caso lo único que se hace es patearlo Postergar. para más adelante. Pero bueno, ahí había... una crítica muy fuerte contra los radicales sobre el porqué de el cambio de postura que habían tomado la semana pasada. A ver, la convocatoria para la sesión de la semana que viene para rechazar el DNU tiene las firmas de los diputados de Encuentro Federal, me voy a tener que acostumbrar, ¿no? Si la hacemos coalición federal, pero también de algunos radicales, Sí. ¿no? Que son los radicales más de la línea de Facundo Manes.
Hay que ver ahí cómo se termina dirimiendo adentro del propio bloque del radicalismo, porque vos hablas en privado y muchos radicales te dicen, yo si llego al recinto lo voy a votar en contra. Ahora se sostenía lo mismo la semana pasada cuando se planteaba el tema de la comisión bicameral. Va a generar, como genera la gran mayoría de los temas, una división adentro del bloque y va a ser probablemente determinante cuántos radicales acompañan el rechazo para definir si se voltea o no se voltea el DNU de los 100.000 millones. Ahí estamos. Vamos ahora con el testimonio de un senador libertario de origen peronista, abogado laboralista, Pagotto, senador por La Rioja, titular de la bicameral de DNU, que decía lo siguiente, a ver. Yo creo, sin entrar en mayores detalles, que hay una contradicción con la ley de seguridad, por lo cual hay cierto tipo de decretos que no pueden tratarse en esta comisión. Y hay una mora en la constitución de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, que es bicameral y permanente, que escapa a esta comisión. Pero estoy muy conforme por cómo se trataron los temas, el respeto, más allá de algunas chicanas que son propias del devenir parlamentario y que, bueno, yo rescato siempre el respeto con el que me trata la llamada oposición, que son, ustedes acaban de ver, tengo muy buena relación con todos y creo que en la Argentina hace falta esto, hablar con adultez y con respeto. Senador, se sometió a votación, finalmente podemos decir entonces que se acordó seguir el orden cronológico y reunirse cada 15 días. Sí, porque verdaderamente la actividad nos ha llevado, es frenética, la ley base y los continuos problemas en la Cámara de Diputados, que son conocidos por todos, conspiran contra el desenvolvimiento normal de la actividad. De todas maneras, creo que esta comisión ha demostrado que prácticamente tiene terminado casi todos los decretos de necesidad y urgencia después de 5 años de letargo, ¿no? En eso estoy satisfecho y estoy agradecido a los asesores, a la oposición, a todos los bloques, porque todos han contribuido a que esto, por supuesto, defendiendo sus posturas políticas, pero han contribuido para que esto siga avanzando y que seamos, creo que una de las comisiones ejemplo. ¿Obtuvieron dictamen favorable todos los 39 DNU que se trataron hoy? Bueno, cada cual votó, ellos votaron algunos favorables, otros desfavorables, despacho propio. Bueno, el diputado Mazot llevó su despacho y bueno, serán todos tratados en el recinto, ¿no? Creo que la manera, es la democracia, tenemos que acostumbrarnos al respeto, a la discusión y a la democracia. Bueno, ahí estábamos, la palabra del senador Pagotto, 11 de la mañana, 22 minutos, hace frío en Buenos Aires, consulta. Hasta aquí entonces hay 2 sesiones convocadas, sí. Y hay 2 porque muchas veces después terminamos con técnicas de fusión y decís, igual, hacemos una sola. Te voy a corregir un término. No están convocadas sino pedidas, que no es lo mismo. No, claro. Primero se pide la sesión con 10 firmas y el presidente tiene la obligación de convocarla. ¿Qué pasa ahí? Porque un poco la duda acá es la siguiente. Hay una el jueves, una el miércoles y una el jueves. La del jueves es a las 10 de la mañana y la del miércoles tiene todos los temas que ya conocemos y que se va a extender por bastantes horas. ¿Podrá suceder, y lo pregunto también, podrá suceder lo mismo que pasó cuando Unión por la Patria pide la sesión especial para rechazar el DNU 70 y la ley bases termina, la sesión por ley base se termina extendiendo y anulando, neutralizando la otra sesión? Digo, bueno, ayer lo que explicaba Pichetto, que es una cosa no es nueva y me parece que es una verdad casi de perogrullo, es que el hecho de que falten sesiones ordinarias es el primer fracaso de la política, porque no hay acuerdo. Dice, y explicaba, si vos tenés sesiones ordinarias, está mi agenda, está la agenda del oficialismo, estamos todos comprometidos, se acuerdan cuestiones, pero eso se fue perdiendo, todas son convocatorias a sesiones especiales y, perdóname, para esta semana que viene, las 2 serían 2 especiales, ¿no? Claro, 2 especiales. Claro. Sí, ahí tiene que ver con la estrategia de la propia oposición, que es la oposición la que es la interesada en que se lleve a cabo la sesión del jueves. Claro. Y es probable que tal vez se controle un poco las cuestiones de privilegio. También recordemos que uno de los principales
focos de conflicto y que Pichetto se quejaba de que no se había terminado de resolver y que motivó que después Encuentro Federal no bajara a dar quórum, tenía que ver con que, bueno, cómo se resolvía el tema de la investigación de los 6 diputados que habían ido al penal de Seiza, ¿no? Unión por la Patria proponía la comisión investigadora, no estaba del todo claro el número, y en la reunión de labor se plantea, bueno, que tal vez se trate el tema en la comisión de peticiones y reglamentos, ¿no es cierto? Eso se empieza a conversar, pero no se resuelve. En el caso de que haya una resolución, y hoy por hoy Unión por la Patria junto al PRO están alineados en ese sentido, por ahí de alguna manera encamina un poco la discusión, la hace de manera más sencilla y llegás con la discusión más acordada sin tener que estar peleándote por los votos para la moción que tendría que hacer Unión por la Patria para crear la comisión especial. Lo mismo sucede con el caso de Alberto Fernández. Lo bueno de que pase mucho tiempo es que tal vez hay más tiempo para acordar algunas cuestiones y que no te pase una sesión de 24 horas con temas que los proyectos son la mayoría de consenso, más allá de la oposición de Unión por la Patria. Entonces habrá que ver. De todas maneras, distinto es el caso de si va a haber quórum para la sesión de DNU. Lo que dijo Pichetto ayer también, dijo, está mal la visita de los diputados a los detenidos en Ezeiza, pero ahí terminó. No avanzó sobre lo que fue la posición, por ejemplo, de Lustó, que Lustó plantea, bueno, si hemos acá expulsado a el diputado salteño por el beso en la sesión que era por cuestión telemática, dice, ahora a lo mejor le corresponde lo mismo. Hasta ahí no avanzó Pichetto. Está mal, dice, pero bueno, es la decisión que toma cada uno. No, y aparte, fue la posición del jefe del bloque de Encuentro Federal, ¿no? Hubo pedidos de expulsiones directas. La realidad, más allá de la discusión de fondo, es numérica, ¿no? Y hoy el voto para la expulsión de los 6 diputados no está. Y perdón, la última pregunta antes del corte. Digo, ¿puede ser que para alguna de las sesiones haya... Sí, me parece que sí. Para una puede ser que haya número, para otra no. Puede ser que prosperen las dos, que fracasen las dos. Se verá esto, ¿no? Sí, no, yo creo que se van a terminar realizando las dos, sí, porque hay un interés en realizar ambas. Digo, los proyectos que estaban planteados para este miércoles que fracasaron, hay un interés también bastante transversal en que avancen. Por ejemplo, uno es el de Banco de Datos Genéticos, que las Madres del Dolor habían ido a la sesión. Digo, hay un interés y en el caso del juez, claramente el interés es de la oposición, pero todo indica que van a tener el número, porque ahí tenés que sumar a Unión por la Patria, Encuentro Federal, a la izquierda, a la coalición cívica y parte del radicalismo. Más que suficiente para superar los 129, Pato. Ahí estamos, vamos a la pausa. En un ratito se viene ficha limpia y el voto de residentes argentinos en el exterior, que hasta acá, hasta donde yo sabía, ya votaban, pero bueno, hay modificaciones en el tema. En un ratito estamos entonces con María Caferata y con Caro Ramos. Ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. En la dirección de Orden del Día, como siempre, el gran compañero Luisito Rodríguez. Abrazo, Luisito, y vamos con el diputado Zapata, hombre de la provincia de Salta, que decía lo siguiente. Esperemos que la semana que viene continúe la celebración en la comisión y apenas se concluya la etapa ilustrativa, informativa, buscar llamar a sesión para dictaminar. Es necesario, sí es necesario, porque hay que adecuar, conforme pasa el tiempo, la edad de punibilidad. Esto no significa que todos los adolescentes, los menores, vayan a ir presos, solo aquel que cae en una senda y que todas las leyes tienen previsto un mecanismo de recuperación. La desinversión en institutos juveniles lleva a que hoy no tengamos disponibilidad de institutos para alojarlo a los jóvenes. Pero en esto de poner un obstáculo a aquellos criminales que aprovechan la no punibilidad de los chicos, se aprovechan de ellos y los transforman en verdaderos delincuentes y con vocación de delincuentes y que van a alterar el orden público, poner en riesgo la vida de las personas, eso tiene que tener un parate. Muchos hablan que 13 años es poco. Mire, desde el momento que un joven, de acuerdo al Estado, puede decidir su destino o su elección de sexo, también tiene la capacidad para entender la criminalidad de sus actos. El hecho que tenga dentro del espectro de sanciones, reprimendas, como usted quiera llamarle, las distintas leyes, tenga la privativa de la libertad, eso no significa que es la única y la que se va a aplicar primero. Hay una escalada en el tema de las sanciones, pero nosotros tenemos que tratar de preservar la juventud. Y el principal paso
empieza por la educación. Al chico en la escuela se le tiene que formar claramente lo que significa integrar un cuerpo social, respetar las reglas de convivencia, respetar los derechos de los demás y también advertirle sobre lo que existe en la calle en materia de crimen organizado para que no caiga en él. Bueno, yo me había olvidado, pero ayer decía Miguel Pichetto una verdad, la verdad de perogrullo. Dice, miren, no entiendo el debate sobre la imputabilidad a partir de los 13 o 14 o 15 por una cuestión. Imaginemos que lo votamos. ¿Y a qué cárcel llevamos al menor de 14 años detenido? ¿Cuáles son las instalaciones que tenemos? ¿A dónde lo llevamos al menor? ¿A Caseros? ¿A Ezeiza? ¿A dónde va? No hay nada, así que la verdad no entiendo el debate. Y después dijo otra cosa, dice, a mí lo que no me termina de convencer en esto es que seguro, cuando nosotros bajemos la edad de la imputabilidad, el gobierno va a ir a bajar la edad de aptitud para votar. El gobierno funciona muy bien en sectores jóvenes y va a querer ir por la baja de la aptitud para votar, que ahora está en 16 años, que es voto optativo, no es voto obligatorio, pero bueno, nada. Otro dato del titular del bloque que ha sido clave esta semana para que no haya sesión. El turno de María Caferata. Sí, sola aclaración. En su momento Casa Rosada intentó impulsar lo del voto a los 13 años y terminó teniendo que echarse atrás porque se dio cuenta que no tenía el acompañamiento, pero hubo claramente... ¿En esta gestión? No me acuerdo. Sí, Mirá vos. Sí. Fue fundamentalmente a veces trascendidos en Casa Rosada, ¿no es cierto? Que se empezó a tantear un poco, pero nunca apareció ese proyecto de ley dentro de todo el paquete de reforma electoral que conocemos que está impulsando Guillermo Franco, durante ley bases y demás. Sí. Pero vamos a hablar un poquito de reforma electoral porque venimos con debate en comisiones, con proyectos de reformas electorales. Ficha Limpia es uno de ellos. Pero Ficha Limpia es un proyecto que viene impulsando el PRO desde hace años. Totalmente. El proyecto de Silvia Lospenato, sí, pero nunca termina de sancionarse. Claro. Y cuando el PRO, impulsado por Mauricio Macri, ¿no?, empieza a marcar sus diferenciaciones con el gobierno nacional, a imponer su propia agenda, sacan un pliego de condiciones, recuerdan y sacan un comunicado con todos los proyectos que habían presentado y que esperaban que el gobierno nacional los impulsase, uno de los primeros es Ficha Limpia, que el gobierno nacional, en un gesto hacia el macrismo, le termina concediendo que se trate en las comisiones, Justicia y Asuntos Constitucionales. Solo una aclaración. Después Caro va a repasar el otro proyecto, pero la verdad es que las iniciativas más fuertes que tenía el gobierno nacional, que eran la eliminación de las PASO y la reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos, no lo estamos viendo presentes. No están, hay muchos proyectos presentados, pero no hay una agenda. La PASO se queda sin tiempo, la PASO se queda sin tiempo. Se queda sin tiempo, quedan cada vez ahora arrancó agosto, son cada vez menos meses, quedan 4 meses solamente para tratarlo. Entonces, es curioso que finalmente los proyectos de reforma política que se estén tratando son los de PRO. Y lo remarco porque en La Libertad Avanza son conscientes de esto. Yo ahora repasamos el proyecto de Silvia Lospenato y después vemos las otras iniciativas que hay, porque La Libertad Avanza está dando cuenta que el PRO está marcándole la cancha en el debate y no quieren quedarse atrás. Bueno, ¿qué es Ficha Limpia? El proyecto de Silvia Lospenato lo que hace básicamente es modificar la ley orgánica de los partidos políticos. Lo que hace es la ley orgánica de partidos políticos tiene muchas prohibiciones respecto a quién puede y no puede candidatearse. Lo que hace es ampliar esas prohibiciones para incluir a todas las personas que hayan sido condenadas en algún tipo de causa por corrupción, ¿no? Si vos fuiste condenado en una causa por corrupción, no podés presentarte ni en las PASO ni en las elecciones generales para ser designado para cualquier tipo de cargo electivo. ¿En qué instancia? En segunda instancia. El proyecto dice segunda instancia, se dice normalmente que es casación penal, es el doble conforme, ¿no? Que no sea suficiente con una sola condena en un juzgado, sino que tenga que haber una ratificación en la siguiente instancia, en este caso siempre es casación penal. Esto es muy importante porque cuando arranca el debate vos vas a tener dos ejes de la discusión. Uno es qué tipo de condena es, si es una sola condena, si es doble conforme. Hubo abogados constitucionalistas que planteaban la posibilidad de que solo con el procesamiento de la persona pudiera ser inhabilitada para candidatearse, lo cual te abre toda una discusión en torno a, bueno, ¿de qué personas estamos hablando? Ahora cuando pasemos... Sí, son leyes casi, te diría, en algunos casos o en muchos casos, con nombre y apellido, ¿no? Sí, no está.
La del proyecto de la Libertad Claro. Avanza tiene un nombre y apellido y ya lo vamos a repasar. Pero en el caso de Silvia Los Penato, que es un proyecto muy largo, tiene casi 20 páginas, hace mucho hincapié en el principio de inocencia de las personas que quieran candidatarse, entonces la necesidad sí o sí de que haya un doble conforme de acuerdo con también la legislación internacional que hay respecto a este tema. Una aclaración también, hay ficha limpia en muchas provincias del país. En el caso de Mendoza, por ejemplo, solo con un procesamiento, me comentaban, vos no podés candidatearte. Dato curioso, entonces lo que se busca hacer es hacerlo a nivel nacional. Que tiene un riesgo muy complicado eso, porque, a ver, imagínate que vos sos gobierno y tenés algún vínculo con la justicia, que suele pasar, y vos tenés a un candidato o una candidata opositora que mide mucho y bien. Bueno, a lo mejor le podés pedir un favor a la justicia, son cosas que a veces pasan. Ese candidato opositor que mide bien es procesado y queda inhabilitado como candidato. En Unión por la Patria, te cuento, están diciendo está preparando el terreno para la proscripción. Te dicen, están preparando y agarrándose argumentos legales para que no puedan presentarse algunos candidatos. Bueno, perdóname, esto le posibilitó a Bolsonaro ser candidato sin pelear contra Lula en Exacto, una por oportunidad. ejemplo. Efectivamente. Claro. Bueno, nos anticipamos, ¿no? Cuando decimos nombre y apellido, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una condena en primera instancia, que en el caso del proyecto de Silvia Los Penato podría candidatearse, ¿no es cierto? Sí. Hay que aclararlo, no es el proyecto de Los Penato puntualmente. ¿Qué delitos incluye? Que incluyen la prohibición para la candidatura, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Vamos a la próxima placa. Exacciones ilícitas, fraude en el perjuicio de la administración pública. Son un montón de delitos que tienen que ver en el capítulo más amplio y abstracto que conocemos como causas por corrupción. La prohibición para candidatearse de estas personas que fueron condenadas va a durar hasta la eventual evocación de la condena o el cumplimiento de la pena. Revocación debería decir ahí. La revocación de la pena. Yo digo, recordar la condena, evocarla, pero bueno, vale, sí. La revocación de la... Exactamente. Entonces, decíamos que la ley ya incluye otras prohibiciones, lo que hace es ampliarlo. Y me parece interesante ver lo que dice hoy la ley respecto a quienes no pueden candidatearse, con los que están condenados por qué tipo de delitos. A ver. Vamos a la próxima placa. Es la ley 23.298. Bueno, ¿qué otras prohibiciones es? El personal de Fuerzas Armadas, los jueces y funcionarios del Poder Judicial y las personas procesadas por genocidio. Crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Todo lo que busca, y esto es el contenido de casi todos los proyectos, es, bueno, si tenemos que por la condena de genocidio o crímenes de lesa humanidad no pueden candidatearse, también las personas que estén condenadas por enriquecimiento ilícito. Como no hay ley de ficha limpia, fueron candidatos Patti y Bussi, por ejemplo. No, pero que fue antes de esta modificación. Por eso te digo, claro. Efectivamente, sí. Y bueno, y vamos entonces a los otros proyectos. A ver. Tenés un proyecto de Paula Amadeo, Germana Figueroa Casas, Ricardo López Murphy y Carlos Zapata, ¿no? Que ahí tenés algunos del PRO, creo. En el caso de López Murphy, Encuentro Federal, que lo que sostiene, al igual que de Los Penato, es una condena en segunda instancia y amplía la cantidad de delitos, no es solamente por los delitos de corrupción, sino también delitos contra integridad sexual, contra el derecho a la vida, es decir, homicidio, entre muchos otros. Porque yo te decía, Pato, uno de los ejes es en que... el carácter de la condena de la persona y otro es qué tipo de delitos se va a tener en cuenta. El de Los Penato tiene que ver con corrupción, pero los otros proyectos lo amplían. Hay muchos que tienen en cuenta los delitos contra la integridad sexual puntualmente. Pero vamos a, si querés, el más importante, porque es el proyecto del oficialismo, que tiene la firma de Nicolás Mayoraz y tiene la firma también Mayoraz es el diputado por Santa Fe, ¿no? Exactamente. Sí. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y tiene la firma del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Mem, también tiene la firma de Gabriel Bornorón y tiene la firma de un montón de otros dirigentes muy importantes en la Libertad Avanza, que presentan este proyecto cuando ven que se va a arrancar el tratamiento de ficha limpia y que ellos no tienen una iniciativa en este sentido. Son delitos comunes estos, si no me equivoco, ¿no? Los que ellos apuntan. Usurpación, delito de homicidio, son delitos comunes. Son delitos comunes, eran más políticos, exacto. Sí. Esa es una de las principales diferencias, vos lo decís, ¿no? Usurpación, homicidio, abandono de persona, en el caso de muerte. Vamos a la próxima placa.
porque es muy curioso. Hay la mujer que finge estar embarazada para dar a su supuesto hijo derechos que no le corresponden, también te van a prohibir que vos seas candidata. La verdad que son un montón de delitos los que terminan incluyendo y lo hacen mucho más restrictivo la posibilidad de la candidatura. De vuelta, La Libertad Avanza presenta este proyecto porque no quiere que el debate quede solo en manos del PRO, es decir, para sentar postura. También trabajo forzado, secuestro, y esto que es lo más importante, no requiere sentencia firme. Claro, lo que en pasa primera que, instancia al PRO. Claro, lo que explicaban los constitucionalistas en el debate es que en Argentina una sentencia firme tarda, por corrupción, un promedio de 14 años, que es muchísimo, con lo cual por eso se adelanta y que sea quizás condena en segunda instancia, ¿no? No esperar la condena firme que nunca llega al final, pero no o demora muchos años. El tema es que no tener condena firme también te incluye la posibilidad de primera instancia. Claro, por supuesto. Y es decir que con esta, si se aprobara esta versión de la ley, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata. Un dato histórico, se me puede escapar algún nombre, pero desde el 83 hasta acá, yo creo, a lo mejor puede haber habido algún caso, pero no tengo presente gente que haya llegado, hombres o mujeres, a ocupar una banca con condenas firmes. Yo la verdad no me acuerdo. Carlos, no recuerdo si Carlos Menem con la condena por el contrabando de armas. Contrabando de armas ya había sido condenado. No, como siempre pasó, nunca hubo fallo firme por la Corte nunca lo había convalidado. Ah, no, pero sí había tenido una condena. Puede ser, sí, exactamente. Claro, y también hay que tener en cuenta que muchas veces las condenas a dirigentes políticos implican la inhabilitación para ocupar cargos públicos. El caso de la condena de Cristina Fernández, que ahora se está analizando, ¿no? En casación, todavía se está, hay que ver si la terminan ratificando, implicaba la inhabilitación aparte de los 6 años de condena. Vamos enseguida viene Caro Ramos con otro tema muy importante y antes la diputada Omodeo de Tucumán, a ver. Tratar temas donde hay acuerdos y que son importantes y mejor para el país en general, como bancos genéticos, etcétera, me parece que siempre es algo bueno. Si bien me preocupaba mucho la dinámica que iba a tener la sesión, me parece que sale la peor versión del Congreso y es un espectáculo que en vez de enaltecer a la Cámara la rebaja, esto de que haya 20 horas de cuestiones de privilegio, que se hable de cualquier cosa menos de lo que venimos a tratar. De hecho, yo acompañé a Alejandro Bongiovanni en un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara en ese sentido. Hay que acotar, limitar y pasar para el final, porque además, si queremos de alguna manera levantar la reputación que tiene el Congreso, que no es buena, tenemos que dar nuestra mejor versión con mucho nivel, y hablando de las cosas que le importan a la gente, ¿no? Entonces me parece que las peleas políticas o las discusiones políticas no deben llevarse o no deben correr de vista lo más importante. Entonces me parece que hay que modificar el reglamento en ese sentido, porque las cuestiones de privilegio se usan mal, se usan muy mal las cuestiones de privilegio. El reglamento es clarísimo que son para determinadas cuestiones que impiden al diputado o que lo afectan, o que no para hacer un discurso político de cualquier cosa. Bueno, ahí estamos, en orden del día, Carolina Ramos. ¿De qué hablamos? Sí, Ramos? vamos a complementar el capítulo electoral que abrimos con María con el tema de la ficha limpia y en este caso otro tema que sí tuvo dictamen esta semana y hablamos de una ley para regular lo que tiene que ver con el voto de argentinos residentes en el exterior. Todo sucedió el mismo día, que fue el martes. Después del plenario de ficha limpia se desarrolló este otro plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. Lo encabezó Nicolás Mayoraz, acompañado por Fernando Iglesias, que Iglesias justamente encabeza el proyecto que se tomó como base. Había varios proyectos presentados sobre este tema, pero el que se tomó, digamos, como base es el que lideró Iglesias y que lo firman, entre otros, Martín Menem nuevamente, también Gabriel Bornorón, y jefe del bloque oficialista, lo firmó Ritondo, lo firmó De Loredo. Tenía un amplio acompañamiento de lo que eran los bloques dialoguistas, así que fácilmente recibió dictamen, pese a que Unión por la Patria hizo un fuerte pedido para postergar el tema. Lo que decía Germán Martínez es: acabamos de recibir el dictamen hace pocos minutos, no es que nos neguemos a legislar sobre este tema, pero pedimos un poco de tiempo más para analizarlo. Te pregunto, ¿hoy se puede votar viviendo ya está afuera? habilitado para ser votado. ¿Esto qué cambia? Vamos a verlo en las próximas placas.
El dictamen tuvo 36 firmas y acá, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en realidad lo destacado es la posibilidad de que vuelva a existir el voto por correo postal de los argentinos residentes en el exterior, que había sido derogado durante la gestión de Alberto Fernández. Había sido implementado por Macri, derogado por Alberto y ahora lo vuelven a restituir. ¿Llegan cartas todavía por correo postal? La verdad, pregunto, en serio, ¿no? Debe haber, no debe haber mucha frecuencia, me parece, ni un sistema demasiado habitual de recibir cartas, ¿no? A ver, lo vamos a explicar, pero dale. Lo que explicaba Fernando Iglesias es que son muy escasas las representaciones diplomáticas en el exterior y a veces a los argentinos que residen en el exterior se les complica de alguna manera emitir su voto porque están lejos de esos consulados, de esas embajadas, entonces se les votar por correo, ¿no? Esta es un poco la explicación. Pero esta es una ley mucho más amplia que solamente eso y regula cómo es todo el sistema. Argentinos residentes en el exterior tienen derecho a votar, eso como primer punto, artículo 1, mismo derecho que un argentino residente en el país. Esto va a suceder en todas las instancias de elecciones nacionales y en iguales condiciones que los residentes justamente en el país. Vamos a la próxima placa. Se crea un registro de electores residentes en el exterior que va a estar a cargo de la Cámara Nacional Electoral, que es la Cámara de Alzada de la Justicia Electoral, y se utilizará como padrón. O sea, ese registro de argentinos en el exterior va a ser las veces de padrón electoral. Vamos a la próxima placa. Es un proyecto bastante largo. Las elecciones se realizarán en las embajadas y consulados argentinos en el exterior. Esas van a ser las sedes de votación, con un máximo de 1.000 electores por mesa. Es un mecanismo bastante similar a una votación que se produce en el país, solo que, y lo vamos a ver en la próxima placa, se vota mediante la famosa boleta única, claro, que es lo que se está tratando de legislar acá para las elecciones nacionales en el país, que es la boleta donde figuran los casilleros y vos con una cruz marcás al candidato que querés votar. Entonces, se vota mediante boletas únicas correspondientes a cada distrito electoral nacional. ¿Cuál es el distrito de votación? El que corresponde a tu último domicilio que tuviste en Argentina. O sea, si yo residí en provincia de Buenos Aires, después me mudé al exterior, voy a votar a los candidatos de provincia de Buenos Aires si fue mi último domicilio. Y además, como sucede acá en el país, los partidos políticos intervinientes van a poder designar fiscales de mesa para controlar, obviamente, todo el proceso. Los electores residentes en el exterior van a poder optar libremente por 2 vías. Votar en modo presencial, o sea, ir a la embajada o al consulado y votar presencialmente, o votar, y esta es la novedad, mediante correo postal. ¿Cómo es la votación por correo? Lo vemos en la próxima placa. En un sobre vos vas a tener que depositar la boleta electoral, obviamente boletas oficializadas, ¿no? Por la Cámara Electoral, y también va a tener que ser acompañado por un formulario de declaración jurada de identidad. El proyecto está muy detallado cómo se tramita todo eso. Caro, perdóname, una consulta. Digo, ¿se habló en algún momento de sobre qué número hablamos? ¿De cuánta gente estaría en condiciones? Porque bueno, extranjeros, argentinos viviendo en el exterior, medianamente podés tener una idea. Pero los que votan son 10, 20%, 15%. Bueno, eso se va a saber. ¿Se habló de algún número o no? No, pero eso se va a saber cuando se elabore el registro, ¿no? Claro. Este registro que va a funcionar como padrón electoral, ahí vas a tener el número exacto de personas que están en condiciones de votar en estas circunstancias, ¿no? Eso va a saberse con el registro. Este sobre, como decía, que va a incluir la boleta y el formulario de declaración jurada, se podrá enviar este sobre por correo a la sede electoral. Vamos a la próxima placa. Esa es una de las opciones y la otra es ir y depositarlo personalmente en buzones habilitados en las representaciones diplomáticas. Después el proyecto también abarca todo lo que tiene que ver con el modo de escrutinio. Como decía, regula todo el voto en el exterior con esta particularidad de reincorporar el voto por correo. Esto ya está en condiciones de ser votado, Pato. Digamos a la inversa que hay 2 comunidades clásicas en la Argentina, la italiana y la española.
cuyos residentes acá son muy importantes para decidir elecciones en Italia y en España. Las campañas acá son suerte y verdad, porque hay un conjunto de votos que te define un montón de cuestiones. Imagino que al revés Italia sucede particularmente, igual. Claro. O sea, al revés debe suceder igual. La cantidad de argentinos residentes en Italia o en España también, no digo que sea determinante, pero puede ser Estados influir Unidos, de una ni manera. te cuento, efectivamente. Y me parece que el gobierno debe presuponer que tiene un escenario favorable, me parece, ¿no? Sí, aunque en este caso también, al igual que en Ficha Limpia, es el PRO el que moviliza de algún modo este tema. Es un proyecto que le interesa particularmente a Macri en este intento de despegarse un poco del gobierno de Milei y mostrar una agenda propia, en este caso con reformas electorales parciales, mientras seguimos esperando la más integral que tiene que ver con eliminar las PASO, ¿no? Nos tenemos que ir, llegan las compañeras, llega Melina, llega Débora Durieta, en una jornada también tuvo hoy con mucho despliegue laboral. Y la síntesis, María, recordamos, sesiones 2 para la semana que viene, que están pedidas, pero una el miércoles y otra el jueves. Sí, sesión el 14, pedida por el PRO y la Libertad Avanza, con todos los temas que se habían buscado impulsar el miércoles pasado, pero la sesión se cayó, y después el 15, que va a ser el plato fuerte realmente, cuando nos enteraremos si la oposición consigue quórum, si se voltea o no se voltea el DNU de los 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE. La semana que viene, atención con esta agenda que acá se trató en algún momento. Alguien preguntaba por el rol de Jacobiti, ex diputado del radicalismo. Otra vez paros en las universidades de docentes y no docentes, porque la plata alcanzó para el funcionamiento, los salarios están muy caídos. Otra vez medidas de fuerza a partir de la semana que viene. Hasta aquí llegamos. Caro Ramos, muchísimas gracias. Buen fin de semana. María Caferata, muchísimas gracias. Nada más por nuestra parte. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, gracias y hasta el lunes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan